rechaza Caio Jorge para Cruzeiro. Se la llevó Caio Jorge. Marco Sacco, Diego Viera. Viera a la derecha para Ramírez. Iba al Gumo otra vez. Ramírez el centro. Roque de cabeza. ¡Gol! Roque. ¡Gol! ¡Libertad! 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 Gol de Roque Santa Cruz de cabeza para el Gumarelo. Esto es fútbol, todo puede pasar. El tiempo juega en contra. El Guma necesita 2 goles para llevar la definición hasta los penales. Pero si este fue el último gol a nivel internacional de Roque Santa Cruz, gracias por tanto fútbol, señor goleador histórico de la selección paraguaya. Roque de cabeza entró en el primer tiempo en Asunción, cambió la historia, entró en Belo Horizonte y es lo mismo. No entiendo cómo la gente pide que se retire cuando sigue haciendo de las suyas con lo que puede y con lo que tiene. Roque descuenta para el Guma. Libertad 1, Cruzeiro 1. A luchar por la libertad. Entre tiempo. Premio para el Gumarelo, premio para Roque también, que ya tuvo una similar. El poste derecho le había dicho que no, esta vez de palomita deja parado, tieso, quieto al arquero Casio, que solamente miraba cómo se metía esa pelota. Era el Gumarelo el que estaba haciendo mucho más, cierto, el tiempo le juega en contra, pero ahí está, presionando, jugando con uno más, y ahora sí, por fin llega este gol. Como decíamos, lo estaba buscando y lo termina encontrando Roque Santa Cruz. El empate del Guma. A los 28, segunda etapa. Roque Luis Santa Cruz Cantero, 43 años, marca su primer tanto en esta edición de la Copa Sudamericana y el número 21 con la camiseta de